Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí. Tenemos hoy otro programa, otro espacio de Conquistando la Tierra Prometida. Eh, Seguimos rondando todo el mundo. El lunes tuvimos a un americano, el martes tuvimos a un italiano, ayer tuvimos unos colombianos. Hoy tenemos a uno que, aunque tenga una camiseta de Colombia, es canadiense, y aunque está haciendo su entrevista o esta entrevista que está en México, él es canadiense. Así es que estamos recorriendo todo el mundo y estamos contentos por estar haciendo esto. Y quiero que por favor vayan entrando y saludando. Estamos haciendo un poco de tiempo para que la gente se vaya conectando, como todos. Si tú estás viendo esta transmisión en una página que alguien está compartiendo y quieres interactuar con nosotros, porque le podemos hacer preguntas a nuestro entrevistado, te invito a que entres a la página Tierra Prometida Asturias y ahí interactúes con nosotros. Es la única manera que yo puedo ver sus preguntas en línea. Lo demás, las otras preguntas que hacen y los comentarios en otras páginas solamente las puedo ver posteriormente, pero en línea. Y si quieres interactuar en esta entrevista, te invito a que vayas a Tierra Prometida, Asturias, y interactúes desde, desde ahí. Y bueno, vamos a estar haciendo un poquitín de tiempo, están conectando la gente. Está mi mamá ahí conectada, la saludamos. Yoli, hola, los demás vayan saludando, una manita, no pasa nada, y vamos sabiendo que están por aquí llegando. Comparte este vídeo, el de ayer, espero haya sido de bendición para todos. Fue un testimonio tremendo, y también pues tenemos testimonios post video, que la gente le bendijo, que Dios habló a sus corazones con el testimonio de nuestros hermanos ayer. Y bueno, sin más, para tener también más tiempo con nuestro querido entrevistado, se los voy a presentar. El misionero, conquistador, es un discipulador. Sí, yo en la vida he conocido personas que han dedicado su vida a predicar, a dar sermones, a ser maestros, pero él, sinceramente, es el hombre más discipulador que conozco. Tiene un firme propósito con ver a Cristo formarse en la vida de las demás personas. Lo que hace un discipulador, él está comprometido en ver el carácter de Cristo en los demás. Es amigo, y también sé que es un mal jugador de golf. Pero bueno, no se puede tener todo, ¿no? ¿Qué tal, Trevor? ¿Cómo estás? Eres Trevor Goddard. Estoy bien y no estoy seguro si estoy creyendo todo que has dicho, pero vamos a ver. Bueno, lo de mal jugador, realmente yo ahí fue un farol que me tiré, porque nunca te he visto jugar golf y nada más me gusta meterme contigo con esto del golf. Así es que realmente, perdónenme a todos, no se lo crean. No sé si sea, a lo mejor es mucho mejor jugador de golf que yo, seguramente. Yo hace tiempo que no lo practico. Y bueno, Trevor, ¿cómo estás? Estás en México, ¿no? Sí, aquí estoy en las afueras de Guadalajara, México. ¿Cuánto tiempo tienes Y pues viviendo en bien, México? estoy bien. Pues ya cumplimos 14 años. 14 años. Tú naciste en Canadá. Correcto. ¿Y cómo te decidiste convertir en un misionero? ¿Cómo decidiste seguir a Cristo, luego convertirte en un misionero y terminaste, fuiste a Colombia, luego a México? ¿Y por qué? ¿Cómo fue eso de entregar toda tu vida al ministerio, Trevor? Cuéntanos un poquito. Todo tiempo es tuyo. Ok. Pues tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano y mis papás siempre tenían muchos misioneros visitándonos, quedándose en nuestra casa y eso fue quizás mi primer experiencia con misioneros. Wow. Y bueno, no estaba quizás andando muy cerca a Dios durante algunos años, pero Dios me llamó la atención en un tiempo y pues entregué mi vida más a Él y fui a estudiar la Biblia en un instituto bíblico y me quedé allá 4 años. Ahí conocí a mi esposa
y, pero en ese tiempo yo tenía más interés en ser pastor de jóvenes, trabajar en Canadá y así fue todo mi plan. Mi esposa tenía más interés en misiones transculturales y yo de verdad no tenía nada de interés en eso. Yo pues amaba a mi familia, mi iglesia, mis amigos, mi cultura y todo, pero poco a poco, después de estar casados unos 3 años, trabajando en un ministerio en Canadá como pastor de jóvenes, Dios empezó a hablarme de hacerlo en otra cultura donde hay más necesidad. Y pues Joan y yo empezamos a orar y no tuvimos una respuesta muy cerca y yo quería saber sin duda que eso fue pues una llamada de Dios, no solamente una idea buena mía. Y yo sabía que en el campo misionero siempre hay obstáculos, hay dificultades, hay problemas y no quería hacer todo el cambio, ir a un país y luego tirar la toalla y volver a Canadá como un fracaso. Entonces Claro. yo estaba orando que tenía una voz de Dios a través de la palabra, las escrituras, algo muy claro, muy, muy claro. Y entonces un día decidimos tomar un tiempo, pues todo el día, era un festivo lunes y compartimos el día, Joan y yo, miti y para cuidar el hijo que tuvimos en ese entonces. Y en la noche nos sentamos para compartir qué fue la respuesta. Y pues de sorpresa abrimos la Biblia a la misma página hasta Wow. el mismo versículo que Dios Wow. habló con Joan, a mí, hablarnos nosotros dos durante el día. Y fue la luz verde para ir a misiones. Entonces el día siguiente yo, ¿cómo se dice? Entregué mi carta de renuncia del trabajo. Al, Llamé a un al día señor siguiente para de que poner recibiste la palabra, la, Trevor. el día siguiente. No era para terminar el trabajo en ese día, pero era en un mes, nada más. En un mes salimos del trabajo, Oh, pero el día siguiente dimos el anuncio. Y también ese día pusimos nuestra casa en venta y llamamos el seminario en California para ver qué programas tenían para estudiar y preparar misiones. Y así empezó y eso fue, wow, el año ya en mayo 84. en el 84. Trevor, ¿qué versículo era? ¿Lo recuerdas? Sí, supongo que sí. Sí, sí, era Salmos 37, versículos 4 y 5. Mejor, mejor leerlo para no. uh, Wow. Tengo la Biblia aquí, un segundo. Sí, muy impresionante Pero los ese llamados de Dios. versículo, Vale. sí. A ver. Bueno, Salmos 37. 4:3 dice: confía en el Señor y haz el bien, establecete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Uh, Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Quisimos ser misioneros, entonces cuando leímos eso, pues sentimos que Dios estaba diciendo, adelante, ya pueden hacerlo. wow. Bueno, dejas todo, la comodidad de alguna manera, la seguridad, tu iglesia, tus pastores, tu familia, tu trabajo, tu casa, dejas todo con el fin de ir a misiones. ¿Ya sabían a qué país o eso vino después?
Ay, eso fue algo muy curioso para nosotros, porque creo que para nosotros la decisión para dejar todo eso y ser misioneros era lo más grande. Ni pensamos ni una vez dónde íbamos a ir. Eso no cruzó la mente. Y para ir al seminario con nuestra misión o nuestra denominación, hubo una beca disponible, pero para obtener la beca tuvimos que hacer una solicitud para servir con ellos mínimo 3 años después del seminario. Y en esa solicitud hubo una pregunta: ¿dónde quieren servir? Ay, eso ya nos tocó poner un país allá y no sabíamos nada de nada y lo único fueron dos cosas. Pues Joan, mi esposa, tiene raíces en alemán. Sus antepasados vinieron de los menonitas, de Alemania, de Rusia. Y yo había ido a Alemania en un viaje de misiones durante mi tiempo en el Instituto Bíblico. Entonces pusimos a Alemania y no pensamos más de eso. Fuimos al seminario. Todos los estudios por los primeros 2 años tenía que ver con Alemania. Y también una cosa que tenía en mi mente era: si yo he invertido ya 5 años, un poco más de 5 años trabajando con jóvenes, que ya era el tiempo para graduarme, supuestamente, Ujú. a un ministerio más adulto. Entonces era la plantación de iglesias. Invertimos todo el tiempo en eso y en el seminario nos conocimos o conocimos a mucha gente de Latinoamérica, de misioneros que estuvieron en Colombia. El profe más querido de misiones para mí era de Brasil. Y en 2 años sentimos que, wow, todo lo que está pasando en este mundo, parece que hay un gran avivamiento en Latinoamérica y ay, nos gustaría ir allá, no tanto a Alemania. Y, Y el, cambiaste. y ese mismo profe, ese mismo profe me llevó un día a comer y me decía que pensaba que nuestra personalidad era más para Latinoamérica que Alemania. Wow. Pero lo dejamos en las manos de Dios y un día recibimos una llamada de nuestra misión que hubo un señor que iba a entrevistarnos ya unos meses antes de salir y él era el director de Latinoamérica y nos pensamos, wow, eso es un poco raro porque él quiere entrevistarnos si vamos a Europa. De todas formas, él vino y unas 2 semanas antes de venir, yo estaba orando y andando fuera de la casa y tuve una experiencia que me llamó la atención mucho, que Dios estaba diciéndome a volver a trabajar con jóvenes, no tanto en plantación de iglesias nuevas. Y compartí eso con Joan y ella estaba muy convencida que eso iba a ser nuestro camino. Y el día de la entrevista, Joan estaba en devoción, teniendo su tiempo con Dios y Dios le habló casi en voz alta. Ella dice, Wow. era tan clara que lo que estaba diciendo era sacar un papel y escribir los nombres de los países que te voy a dar. Wow. Y ella, sin saber qué implicaba, ella sacó la pluma y el primer país que llegó a su mente de Dios era Colombia. Uh, Y el segundo fue México wow. y el tercero fue Perú. Y Perú. ella tenía una lista. Perú, el tercer país.
Entonces fuimos a la entrevista, el señor nos dijo, lo siento, pero no tenemos un lugar en Alemania para ustedes y queremos proponer una cosa muy distinta, muy diferente y vamos a darles tiempo para pensar, pero ¿qué tal ir a Colombia a trabajar con jóvenes? Wow, Y eso fue el camino a Colombia. wow. ¿Cuánto estuviste en Colombia? ¿Cuánto tiempo? 14 años también. 14 años. Y luego te mudaste a México. 14 años. Y que Pues nos falta Perú. regresamos a Canadá por 4 años. Nos falta Perú, No, Trevor. todavía no, no sé, eso es en otra vida, creo. Oye, conozco tu trabajo, conozco muy bien lo que haces y sé de tu persona. Y quisiera que nos compartieras un poquito de eso, porque eh, en esta manera de ser cristiano en el siglo XXI, esta manera de ser iglesia o de convertirnos y todo, esta velocidad con la que vemos a veces el mundo, dejamos de lado o no incluimos en nuestro estilo de vida cristiana el discipulado. Y quisiera que nos contaras qué tan importante es el discipulado. ¿Es necesario tener un discipulado, caminar con alguien, discipular a alguien? ¿Es necesario o uno puede ser cristiano simplemente yendo a la iglesia y tal vez hasta sirviendo, no sé, siendo ujier o pasando la ofrenda o tener un ministerio de oración o qué sé yo, pero sin el discipulado? ¿Tú qué crees, Trevor? Ajá. Pues si trato de contestar todas tus preguntas, vamos a estar aquí buen rato. Venga, venga, tenemos tiempo, Trevor. Ok. Ay, ¿dónde empiezo? Pues uh, esa invitación de trabajar con jóvenes en Colombia, realmente la tarea fue hacer en sus términos. Así fue. Eso fue en el año 87, donde el discipulado no fue algo muy común. El evangelismo fue muy común y muy popular, pero discipulado no tanto. Pero esos fueron varios pastores de nuestras iglesias en Cali, Colombia, que nos invitaron a ser discípulos a un grupo que ellos mismos iban a invitar a participar con nosotros de las diferentes iglesias. Entonces, pues era hacer discípulos y cuando llegamos y empezamos, pues decidimos leer el libro de Mateo, Ujú. porque Mateo tenía ese énfasis en discipulado y leímos el libro varias veces anotando cosas y empezamos a ver varias cosas nuevas para nosotros que pues empezamos poco a poco a poner en práctica con el entrenamiento de ese grupo de jóvenes. Tuvimos unos 15 jóvenes por 2 años y Guau. fue un reto y fue algo que aprendimos nosotros mucho más que ellos, creo. Um, pero todo fue basado en el libro de Mateo y empezamos a ver cosas que no estábamos haciendo, pues que quisiéramos hacer y eso, en el principio estábamos trabajando con esos 15, pero ellos trabajaban o estudiaban, entonces solo tuvimos tiempo para verlos a veces 2 veces a la semana, pero casi siempre una vez a la semana en un grupito. Y vimos que Jesús estuvo con sus discípulos por 24/7, por casi 3 años, y cómo íbamos a ser discípulos viéndolos 2 horas cada 7 días. O sea, Wow. fue un choque grande para nosotros.
Y empezamos a orar y pedir permiso de empezar un programa a tiempo completo. Y resultó, Dios nos dio ese regalo y empezamos como en 95 a ser discípulos en un grupo tiempo completo por varios meses. Y pues vimos varias cosas que Jesús estaba haciendo con los discípulos que no estábamos haciendo nosotros. Y si quieres, puedo compartir algunos de esos. Claro, claro, por supuesto, sí. Esa es una de mis preguntas. ¿Cómo es un discipulado, Trevor? Eh, Contéstame eso que me quieres compartir, dínoslo y ahora te hago otra pregunta. ¿Qué es lo que viste que no estabas haciendo? Porque seguramente es lo que no estamos haciendo la mayoría de las iglesias o la mayoría de los pastores, porque estamos con una velocidad diferente, viviendo un mundo, pero Jesús anduvo en otra velocidad. ¿Qué es lo que descubriste? Cuéntame, Trevor. Hay varias cosas. Primero, quizás empiezo con esto. Leyendo todas las experiencias que Jesús tuvo con los discípulos, desde su bautismo hasta la semana Pascua, vimos que Jesús estuvo con 4 grupos de personas con todo su tiempo. ¿Ok? Okay. Y eso, vamos a ver qué sale de eso. No hay un orden en cuanto a los grupos, pero el primer grupo, las multitudes. Él estaba predicando, enseñando a las multitudes y pasó más o menos 25% de su tiempo con las multitudes, con los grupos grandes. Segundo, el grupo, yo puse un nombre, los interruptores. Los que llegaron a Jesús con una pregunta, con un favor, tengo mi hija en la casa, está enferma, ven a sanarla, echar fuera demonios, un montón de gente que llegaba a Jesús para pedir un favor, un milagro, una sanidad, cosas por estilo. Y otra vez, pasó 25% de su tiempo haciendo eso. Y en hacer eso, él estaba enseñando, estaba respondiendo a preguntas que salían después y fue un paquete total. Tercer grupo, los líderes religiosos. Ellos llegaron con preguntas para hacer trampa. Y él respondió con otras preguntas, con doctrina, con versículos del Antiguo Testamento. Era un tiempo otra vez de enseñanza. El cuarto grupo son los discípulos, donde él dijo en varias ocasiones, ven conmigo, vamos a la montaña, quiero explicar esa parábola a ustedes, nadie más. Wow. O diferentes experiencias que tenían con ellos en nada más su grupo. Otra vez, quizás más o menos 25% de su tiempo con ellos. Cuando yo comparé ese programa de Jesús con lo que estábamos nosotros haciendo, vi una diferencia muy grande. Vi que él estaba pasando 25% de su tiempo nada más con sus discípulos y 75%, o sea, 3/4 de su tiempo, estaba con lo que podemos llamar hoy en día no cristianos. Wow. Gente que estaban buscando a Jesús o querían conocer a Jesús, otros enemigos de Jesús, pero él podemos llamarlos no cristianos, no creyentes. Y él pasó 75% de su tiempo supuestamente haciendo discípulos con los 12, pero con los no creyentes. ¿Y qué pasó? Él estaba matando, no sé si es un término aquí, pero matando 2 pájaros con un solo tiro. Sí, sí. Estaba evangelizando
estaba evangelizando y discipulando a la misma vez. Y cuando estaba con los no creyentes, pues él estaba compartiendo doctrina, compartiendo su pasión de ver los perdidos rescatados. ¿Y dónde estaban los discípulos? Pues siempre ahí con ellos, viendo, escuchando, preguntando, a veces participando, pero era parte del proyecto, del plan de hacer discípulos. Y solo 25% fueron aparte con ellos. Yo estaba haciendo casi todo mi tiempo, 95% de mi tiempo, en un estudio bíblico con los discípulos, no tanto afuera con los no creyentes. Y eso cuando vimos eso, decidimos, no, tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacer discípulos en el contexto de misiones, en el contexto de evangelizar a otros, en el contexto de un día cotidiano, un día normal. No tiene que ser siempre en un estudio bíblico. Wow, eso cambió mucho. Vimos cuando salimos con los discípulos, tratamos de estar afuera con los discípulos 50% de nuestro tiempo. Fuimos centros de rehabilitación, orfanatos, niños de la calle, parques para evangelizar, partidos de fútbol, lo que sea, para estar afuera en el mundo con no creyentes, ya con los discípulos. Y tuvimos muchas experiencias donde teníamos que responder en alguna forma, sea un robo, un asalto o en un partido de fútbol, y uno tiene que responder y es parte del discipulado. Y cuando uno está en un grupo en la casa con la Biblia, pues todo está controlado y es muy fácil para mostrar qué bueno soy en un ambiente así. Pero cuando uno está en la calle y alguien viene a ti con una pistola a tu cabeza, pues ya lo que es uno va a salir y uno va a hacer discípulos en momentos así, quizás con más efectividad aún. Wow. Eso es una cosa que vimos. Y lo empezaste a implementar desde Colombia, ¿no? Y empezaste a hacer programas de tiempo Sí, completo, con la finalidad de que las sí, personas que tomaran el curso fueran misioneros o se convirtieran en discipuladores, o cuál era la finalidad de tus alumnos, por así decirlo, o de tu persona para edificar a tus alumnos. ¿Cuál era el propósito? pues el propósito principal fue que llegaron a ser discípulos. Ajá. Pues en la Biblia, los evangelios hay varias cosas que describen qué es un discípulo, pero una cosa que es muy obvio que es un discípulo, pero que casi ninguno está poniendo en práctica, eso yo no entiendo cómo podemos estar faltando esa parte. Y es muy triste, pero es una verdad. Entonces, una descripción de un discípulo que no estamos haciendo la mayoría ¿Sí? es lo siguiente. Un discípulo es alguien que hace otros discípulos. Wow. Y tenemos que volver a ser intencional en eso. Cuando uno pregunta a un pastor o un misionero, ¿estás haciendo discípulos? Pues sí, claro, ¿cómo no? Y cuando pregunta más sobre cómo están haciendo discípulos, pues realmente no hay un plan. Es más bien en todo lo que hacen en la enseñanza, las prédicas, escribir libros. Espero que haya gente allá que están
recibiendo ese mensaje y están en alguna forma llegando a ser discípulos. Pero Jesús escogió 12 personas intencionalmente. ¿Y qué les invitó a hacer? Sígame, Seguir. dijo, sígame. Y es algo que tenemos que volver a pensar, cómo podemos hacer discípulos, no 100, 200, 1000 discípulos a la vez, sino 3 o 4 o 5 o 10, como Jesús hizo. Y desafortunadamente no hay mucha gente haciendo discípulos hoy en día. Es más bien, otra parte de eso tiene que ver con nuestra cultura, por lo menos en Norteamérica, que hemos... Trevor, te perdimos. Trevor, vamos a ver si lo retomamos a Trevor. Vamos a ver si lo retomamos. Estamos aquí esperando. Trevor me dijo que era posible que sucediera esto porque está a las afueras de una ciudad y bueno, podría fallar el internet, ¿no? Lo tenemos todavía congelado. Pero me dijo que esperáramos unos 30 segundos y volvería a venir. Mientras tanto, hacemos nuestra pausa. No tenemos patrocinadores y no se los pondríamos, pero les invito a que reflexionen sobre lo que está hablando Trevor. Habla un poco de su llamado. Él recibió un llamado y tomó la decisión para ir por él, por ese llamado que tenía de parte de Dios. Creo que ya te recuperamos, Trevor. ¿Estás? ¿Estás ahí, Trevor? Ya estoy. Bien, ya estaba invitando a mis Ok, ya patrocinadores que perdimos salieran. Oye, estabas diciendo que a lo mejor por cosa de Norteamérica hemos visto la manera de discipular o de hacer iglesia de una manera diferente. Ahí te quedaste congelado. Sí, hemos separado conversión y discipulado. Y entonces cuando hacemos una presentación de la salvación y alguien hace la oración de fe y acepta a Cristo y todo el paquete, no estamos incluyendo en esa parte el discipulado, que es seguir a Jesús, que es obedecer a Jesús, que es hacer discípulos. ¿Qué fue la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es parte de todo el plan. Y desafortunadamente hay mucha gente, muchos cristianos que piensan que nada más es aceptar a Cristo, ya tiene su boleto al cielo, y el discipulado es algo extra, es algo para los fanáticos, es como opcional, pero yo no creo que es opcional para nada. ¿Tú crees que esto haya sido por el gran énfasis que le hicimos al evangelismo y hayamos dejado de lado lo que realmente cuesta y lo que realmente necesita un sacrificio y tiempo y hay que trabajar para ello, que es el discipulado? ¿Tú crees que, porque hay muchos evangelistas que se paran en una plataforma, tienen un sermón, hacen un gran llamado y ya, a su casa, se olvida de todos los problemas de toda la multitud y dice que Dios se las arregle con ellos o ellos con Dios y chau chau? Es una manera de no comprometerse con el problema o con las vidas de las demás personas. ¿Tú crees que haya sido eso, Trevor? Sí, en parte sí, es en parte eso, pero yo no tengo nada en contra de evangelistas, si es su don y son llamados para hacer eso, pero hay que tener todos los demás que están recibiendo esa gente que aceptan a Cristo preparados para ser discípulos, no solamente un seguimiento de 4 semanas y listo. Es un llamado a ser discípulos que exige. Creo que un problema más con aquí es, para hacer discípulos como Jesús hizo discípulos, es ser vulnerable, es ser transparente, es vivir con ellos, es andar con ellos en lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil. Y por eso Jesús no solamente
se quedó en una casa con ellos o un instituto bíblico. Él estaba andando con ellos por todo el tiempo y sufriendo con ellos. Y creo que si estamos hablando de ese tema con honestidad, creo que vamos a ver que eso es una parte muy difícil para ser vulnerable, abierto, transparente, porque cuando uno está discipulando con su vida en un tiempo de 24/7, no puedes esconder nada, no puedes tener pecados secretos, orgullo que quizás no van a conocer nada más predicando una vez cada 8 días. Pero cuando estás andando con alguien día y noche, van a ver realmente quién eres tú. Y creo que eso es otro obstáculo de no querer hacer discípulos así como Jesús hizo. Wow, qué fuerte, claro. A nadie le gusta ser vulnerable. Y Trevor, bueno, voy haciendo una pausa para los que quieran hacerles preguntas a Trevor, háganlas ya, yo las voy a leer en unos minutos. Recuerden que tienen que hacer las preguntas en la página de Tierra Prometida Asturias para que yo las pueda leer en vivo y así hacérselas saber a Trevor. Mientras tanto, voy a seguir haciendo unas preguntas, voy a seguir charlando con Trevor y tú ponte a escribir y haz tu pregunta para Trevor. Trevor, no sé, para todos los que nos están escuchando, te quisiera hacer dos preguntas. Una, el que quiera seguir a Cristo, el que quiera ser un seguidor de Cristo, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que buscar una iglesia? ¿Tiene que buscar a alguien que le disipule? ¿O cuáles serían los pasos de una persona que a lo mejor conoce al Señor, pero quiere ser un seguidor ahora de Cristo? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo hacer un discipulado? Ya los que estamos en el liderazgo, que tenemos una iglesia, que somos personas que llevamos cierto tiempo en el Señor y que queremos iniciar discipulados. ¿Qué haríamos? Así es que una pregunta como de los dos sentidos, el que quiere iniciar de nada y el que ya, digamos, está en el Señor, que quiere empezar a ser discipulados. Bueno, en respuesta a la primera, Jesús pasó casi todo su tiempo hablando con la gente sobre el reino de Dios. Amén. Es otro término que no estamos usando mucho en las iglesias hoy en día. Un reino requiere un rey. Y lo que Jesús está diciendo en otras palabras es que Él es el rey de un nuevo mundo, de un nuevo sistema. Amén. Y está invitándonos aún aquí en la tierra a participar en ese reino donde Él es el rey. Y si Él es el rey, pues Él tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Él manda y debemos estar dispuestos a someternos a Él. Y creo que en un versículo que es muy conocido, Él siempre dice, arrepiéntanse y crean en Dios, en Marcos 1. Son otros dos pasos que tenemos que reconocer. Primero, Él es el rey. Segundo, para entrar en su reino es a través de arrepentirse. Y lo que sigue en ese mismo pasaje, Marcos 1, en versículo 17, está diciendo a ellos, ¿cómo se dice? Vengan, síganme. Vengan y síganme. Entonces son diferentes pasos. Reconocer que Él es el único Dios, Él es el rey de mi vida. Segundo, para aceptar eso, arrepentirse es dar 180 grados de lo que estábamos creyendo y siguiendo, y sí, y seguirle, y para seguirle con su vida, con todo. Eso para mí es el resumen de llegar a tener una relación con Jesús y reconocer Él como el piloto y salvador de mi vida. Amén. Bien.
Ahora, ¿tú cómo iniciarías? Ya tienes a 5 personas. 5 personas que son de esa categoría. Reconocen a Jesucristo como Rey, se han arrepentido, giro de 180 grados, son seguidores de Jesucristo, pero tú les vas a discipular. ¿Cómo inicias un discipulado con estas 5 personas, por ejemplo? ¿Cómo iniciarías con ellos? Bueno, eh, pues siguiendo otra vez los pasos de Jesús, él pasó toda la noche orando antes de escoger los 12. Um, tengo que confesar que no he pasado toda la noche, pero es un principio que tenemos que pedirle a Dios quiénes son los que debo escoger. Y hay que pasar tiempo orando y buscando cuáles son los que Dios quiere para mí. Porque siempre hay más que podemos escoger, pero Dios, tenemos límites, ¿no? Wow. Y el mismo Jesús solo escogió 12 y él podía escoger muchos más y él tenía otros siguiéndole, pero no tanto como discípulos en su círculo íntimo. Claro. Eso sería un paso, orar bien para escuchar de Dios, porque hay que saber quiénes son, porque algunos que no vas a escoger quizás van a decir que tú tienes tus favoritos y estás pasando más tiempo con ellos y qué tal yo, mi hijo, quién sé yo. Entonces hay que saber que eso viene de Dios, no de uno, y ya uno tiene una salida para darles la respuesta. Segundo, pues hay que reconocer que para pedir discípulos hay que tener tiempo para invertir a ellos, y eso, pues no hay atajos en eso. Hay que tener tiempo, y no solo tiempo en hacer un estudio bíblico, sino en llevarlos con uno en la vida cotidiana, en cualquier lugar. Yo recuerdo, una vez fui al estadio de fútbol para ver un clásico entre Cali y América, en Cali, Colombia, con un discípulo, se llama Freddy. Y estábamos allá cuando el árbitro hizo una llamada mal contra nuestro equipo y todo el mundo estaba gritando, algunos tirando cosas, botellas, monedas, lo que sea. Yo me acuerdo que yo me paré también para gritar con todos a mi lado. Por lo menos yo no estaba tirando cosas, pero yo estaba gritando. En ese momento me di cuenta que estoy aquí discipulando a Freddy en este momento. No solo en un estudio bíblico. Lo que yo estoy haciendo, estoy dándole permiso a imitarme y hacer lo mismo. Y eso es una clave para el discipulado. Pablo dijo, imítame a mí como yo sigo a Cristo. Entonces es una invitación a poner nuestras vidas en juego con ellos. Es como una prueba, es como un ejemplo, ¿no? Oye, Trevor, una cosa antes de que sigas. Para hacer... Quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, eso de ir al estadio de fútbol, ¿cómo te nació? ¿Le gustaba a Freddy y tú lo acompañaste? ¿O dijiste, quiero pasar tiempo con Freddy y voy a hacer algo que le gusta a Freddy? ¿O te gusta el fútbol a ti y dijiste, vamos Freddy, vamos al estadio? ¿O cómo terminas discipulando en un estadio? ¿Cómo nace esa idea? Porque es interesante. Pues eso fue un accidente, te digo. Freddy fue escogido por su pastor en el primer grupo para estar con nosotros en ese discipulado, pero me caí bien él y empezamos a andar más fuera del estudio bíblico, y pues él le gustó mucho el deporte y el fútbol, entonces fuimos a ver diferentes partidos, una vez cada 2 meses. Yeah. Pero en una de esas veces es que cuando me di cuenta que, yo estoy aquí discipulando con mi vida, no solo con mis palabras en un estudio bíblico. E inclusive creo que es más eficaz afuera en la vida normal
que un estudio bíblico en casa. Wow, eso que dices. Le ¿Está estoy, bien la respuesta? Sí, no, perfecto. Sí, no, no, es que pensé que a lo mejor, no sé, me imaginé que estabas pensando que ibas a tener tiempo con Freddy porque ya le estabas discipulando y quería saber cómo había nacido la idea de ir a un estadio de fútbol. Porque es difícil, Trevor, pensar en el discipulado fuera de la iglesia. Es difícil hacer una amistad con discipulado fuera de la iglesia. Porque siempre tenemos la mente como de estructura de iglesia y hacemos los programas de iglesia. O sea, voy a ir con tal persona, pero vamos a hacer cierta actividad. Vamos a esto y cierta actividad. Eh, eh, por lo menos yo no he hecho actividades de simplemente pasar el tiempo con alguien, ¿no? Y ahí ejercer el discipulado. Es difícil verlo de esa manera. Por eso me llamó la atención y quise preguntártelo, a ver cómo te había nacido la idea bueno, quiero pasar el tiempo con Freddy, voy a llevarlo al estadio, vamos a ir a ver el fútbol porque nos gustan los dos, o que tú hayas tenido esa intención de bendecir a Freddy, que sabes que le gustaba el fútbol y tú le ibas a pagar el ticket para llevarlo y ahí aprovechar el discipulado. Es que es difícil pensar fuera de la iglesia, en serio, te lo digo. En serio, aunque a veces podemos tener relaciones fuera de la iglesia, pero pensar en discipulado fuera de la iglesia, creo que es difícil, o por lo menos me confieso que es un poco difícil para mí. Perdona que te haya interrumpido, síguenos contando entonces. ¿Qué más harías? Aparte de dar el tiempo, ya Sí. dijiste dar el tiempo, orar. Y pues para resumir esa parte, es ser intencional con lo que vamos a hacer con los discípulos. No es solo ir al estadio para disfrutar el partido, pero es ser ejemplo. ¿Cómo voy a tratar la gente a mi alrededor? ¿Cómo voy a tratar el árbitro? Todo es una oportunidad para modelar la vida de Cristo frente a cualquier situación. Comprando un perro caliente, un hot dog, ¿cómo voy a tratar la persona? ¿Con cariño o nada más como un siervo? Son cosas así que tenemos que ser más intencional con todo el tiempo que tenemos y más que todo cuando estamos ya invitando a los discípulos a acompañarnos. Otra parte de eso es una palabra en inglés, ayúdame, accountability, rendir cuentas. Rendición de cuentas, sí. Um, la persona, eso es una diferencia, que muchos dicen que sí, tienen discípulos, pero no hay un compromiso entre el discipulador y los discípulos, ni con los discípulos con el discipulador. Pero cuando tú escoges algunos, hay que hacer un contrato, un acuerdo. Eh, te voy a discipular. No soy perfecto, pero voy a intentar a ser un ejemplo de Cristo. Voy a ayudarte a conocer a Cristo, descubrir tus dones, arreglar tu vida, tus características y todo. Pues es un proceso, es un caminar. Jesús metió 3 años en eso. Entonces, cuando hacemos eso, estamos haciendo casi un acuerdo, un contrato por un tiempo limitado y con un propósito. Y entonces hay autoridad y hay gente que van a tener todos los derechos de preguntarte, de copiarte, de imitarte. Entonces ya es un llamado a uno mismo tener su vida bien, porque si no, pues va a ser discípulo igual de ti, con defectos. Wow. Y es una razón cuando he preguntado a muchos, ¿por qué no haces un discípulo? Una paréntesis aquí. Un pastor que ha sido muy bueno en todo el proceso de hacer discípulos se llama Bill Hull, Hull. Y él preguntó a Robert Coleman, que es muy conocido con un libro que dice el plan el Master Plan of Evangelism, el Sí, sí, plan maestro, del evangelismo, sí. y ahora tiene uno de discipulado. Pero él dijo, ¿qué diría a los pastores en las iglesias en los Estados Unidos si tenía una pregunta nada más?
¿Y sabe qué dijo? ¿Por qué no están haciendo discípulos? Wow. Y muchos pastores van a pensar, yo estoy haciendo discípulos, pero en la manera que Jesús hacía, donde hay que escoger un grupito de toda su iglesia, hacer un contrato con ellos y ser vulnerable, transparente con ellos y dejarles seguir. Y creo que muchos, cuando pregunta a cualquiera, quizás no un pastor, pero cualquiera, ¿por qué no haces discípulos? Van a decir, ay, ¿quién soy yo? Yo todavía falta mucho para llegar a donde quiero estar en Cristo. Pero es una excusa. Claro. Yo creo que ninguna vamos a llegar a ser exactamente como Cristo antes de llegar a estar con Él. Pero podemos empezar a discipular con lo que tenemos, y he descubierto que cuando estoy en una relación con discípulos, mi vida es mucho más entregada a Dios que en cualquier otro momento, porque yo sé que tengo personas mirándome y siguiéndome. Wow. Qué fuerte, Trevor. Qué fuerte. Me quedo mucho con eso que tu experiencia en el estadio, que dices, si él me ve hacer esto, soy su ejemplo y al ser ese ejemplo le estoy dando autorización de comportarse como yo me estoy comportando. Eso es fuertísimo, porque es parte de la vulnerabilidad que dices, un pastor no quiere hacer discípulos porque fuera del púlpito o abajo de la iglesia o abajo de las relaciones muestra tal cual es y, y- y rompe esa barrera. Hay pastores que son muy diferentes predicando y muy diferentes en su vida y reproducen ese tipo de cosas. Tremendo, porque la confianza también que tenía Pablo de imítenme a mí es fuerte, es para pensárnoslo, porque es un ejemplo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Nosotros seguimos a Cristo mientras tú ves a Cristo en mí. Y es todo un reto, Sí. Trevor. Es todo un reto. ¿Estás listo para las preguntas, Trevor? Gracias por compartir esto, Trevor. ¿Te has dado cuenta que la hora ya Sí. se fue? Se fue la hora impresionante y yo estoy sintiendo que apenas estoy arrancando con las preguntas contigo. Pero te voy a leer las preguntas que la gente está haciendo. Mira, Lorena Jiménez dice, buenas tardes. ¿Qué pasos prácticos se pueden implementar para un discipulado 24/7, como el que nos está contando? Me parece muy interesante, pero creo que es un gran desafío, debido a los horarios diferentes que tenemos tanto los discipuladores como los nuevos discípulos. Lorena obviamente trabaja, los discípulos también trabajan. Entonces, ¿algún consejo práctico para que ella pueda iniciarse en esto de discipular? Pues creo que para los que ya están trabajando tiempo completo en cualquier trabajo, y también los discípulos que van a escoger tienen sus trabajos, pues el tiempo ya está muy limitado, ¿no? Entonces ya es cuestión de empezar con el tiempo libre que uno puede disponer. Y si es nada más unas horas cada semana, pues yo digo de una vez, escoge un tiempo para hacer un estudio bíblico con ellos es una transparencia de conocimiento bíblico que es necesario para un discípulo conocer la Biblia. Eso es primordial. Pero también guardar un tiempo para salir con ese discípulo, hacer algo práctico en la comunidad. Puede ir a un parque con la tarea de ser Jesús en el parque. ¿Qué haría Jesús si estábamos en el parque juntos los dos? Entonces van al parque y tratar de actuar como Jesús. Si ves a alguien allá nada más con su perro, pues quizás ir a platicar con ellos. No sé, es que uno puede ver muchas oportunidades, pero la idea es ir donde hay gente no creyente y tratar de ser Jesús o responder como Jesús haría. Um, ¿Qué más puede hacer? Puede buscar un lugar para servir juntos. Puede ser en ¿cómo se llama? Un comedor, Sí, un orfanato. comedor social, Eh, sí. sí,
o un lugar secular también, pedir tu discípulo, vamos juntos a tal lugar para servir 2 horas de esta noche haciendo tal cosa. Y en la forma de hacer eso, salen oportunidades para platicar ellos dos, también para platicar con gente del lugar, ser testimonio, evangelizar, quién sé yo. Pero hay muchas oportunidades y entonces lo que estoy haciendo es combinar un estudio bíblico con un tiempo fuera de la casa en algún lugar para actuar como Jesús. Wow, muy buena respuesta, Trevor. Gracias. Soledad Alvarado dice, ¿ha tenido un dolor, desilusión, por lo cual hubiese deseado renunciar a su caminar con Cristo? Un dolor O que desilusión. Ujú. para... Sí. Hmm, eso es muy buena pregunta. Pues siempre ha sido momentos cuando uno piensa que, ay, 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 esto es un poco difícil. No pensaba que eso iba a llegar a mí. Pasamos en Colombia por 2 asaltos muy fuertes donde nos robaron todo de la casa, nos amarraron, yo tenía pistola en mi cabeza, iban a matarme. Pero aún en momentos así, Dios llegó con su paz, con su gracia y yo puedo decir que en momentos difíciles así no pensaba nunca renunciar mi camino con Jesús. Ha sido momentos difíciles para desafiar uno, pero ay, en este momento no puedo pensar en un momento muy claro donde yo quería entregar todo y volver al mundo. Ya, ya. Oye, y eso de que dices de Colombia, si no mal recuerdo la historia, ¿sufriste el asalto o ese tipo de, esa amenaza y todo, de alguien del que tú estabas discipulando? Una vez, sí, fue 2 veces. Una vez fue totalmente desconocidos, pero sí, una vez fue un joven que rescatamos de las calles, era un adicto a la droga y había salido de eso y estaba viviendo con nosotros, con otros. Tuvimos varios viviendo en la casa con nosotros y él era uno. Pero poco a poco él volvió al mundo y nos tocó decirle, pues ya no más, no puedes vivir en nuestra casa porque no estás cumpliendo las reglas de la casa y tuvimos 3 hijos chiquitos y era un peligro para ellos y entonces él volvió meses después ya con 2 desconocidos armados para enseñarnos una lección que no le trataba bien y bueno, fue varias cosas. Él tenía celos de otro discípulo que estábamos tratando mejor que él, según él. Entonces sí, fue bien difícil. Y eso fue 97, el año 97. Y él, pues, un año después nos dimos cuenta que había matado a alguien y fue a la cárcel por varios años. Y hace unos 4 años, Joan recibió un mensaje un día de alguien con un nombre diferente y fue él. Y él estaba pidiendo perdón por Oh, todo lo que había hecho y ya está andando con Cristo como debe ser y nos pidió perdón 1000 veces por todo lo que ha hecho y pues ya fue, no hemos tenido más contacto con él, pero fue algo muy lindo ver eso 20 años después. wow, qué fuerte. Para los que nos están viendo, lo que hace Trevor es que, aunque lo ha comentado varias veces, tiene un discipulado de tiempo completo, pero ahora está viviendo en
en unas instalaciones que las compraron para ese fin, con ese fin en mente. Pero antes en sus casas invitaban a la gente a vivir con ustedes. Es así, ¿no, Trevor? Abrías las puertas, juntabas a unos discípulos y los metías a tu casa, con hijos, con familia, y discipulaba a estas personas. Eh, ¿Sabes el número? ¿A cuántos has discipulado así en tu casa? ¿A el número de personas? Ah, ay, ¿Un tendré aproximado? que volver atrás. O sea, um, en los diferentes programas y con un acuerdo así, pues a través de los 25 años, pienso en más o menos 100 personas quizás. 100 personas, viviendo el tiempo Y completo con ellos. lo bueno de WhatsApp es que ya estamos volviendo a tener contacto con ellos después de muchos años de perder contacto. Los primeros discípulos en Cali en el año 87, 88, pues ya tenemos contacto con muchos de ellos. Wow. Yo estoy seguro que han cambiado muchísimas vidas, que han sembrado y edificado a muchísimas vidas y que hay mucho fruto por ello. Así nos escogió Jesús, nos escogió para que lleváramos fruto y fruto en abundancia. Y se puede ver en tu vida, Trevor, en tu dedicación y en tu entrega por el llamado que Dios te dio desde aquel entonces, que sin chistear dijiste, voy para allá, donde tú me lleves y mira, ahora estás en México, tal vez te falta Perú, pero con un gran proyecto, estás pensando ya en cederle estafeta de este proyecto de Centro Mateo, que, que bueno, si quieres contar algo de Centro Mateo, su visión, su misión o así en algo muy breve de qué está pasando en Centro Mateo, que estás en Guadalajara, pero es un rancho, por así decirlo, una finca donde tiene muchas habitaciones y tú llamas a la gente, se queda ahí por 6 meses. Bueno, cuéntanos un poquito, 6 meses, un año, ¿cómo son los programas? Perdón, sí, por muchos años pues hicimos el programa de nuestra propia casa y pues eso tiene ventajas, pero también desventajas en el sentido que está limitado al tamaño de la casa. Aquí tenemos mucho más espacio y ya podemos hacer más dinámicas, más cosas con más gente, pero el discipulado siempre es algo personal Wow, y hemos hecho como un acuerdo aquí, aunque tenemos espacio para 70 personas aquí. En cuanto a un programa de discipulado, no queremos pasar de tener más de 15, wow, porque es un compromiso muy fuerte a hacer discípulos con toda su vida, y es con todo su tiempo prácticamente. Y pues sí, hemos tenido varios grupos venir aquí por 6 meses de diferentes países. Eso es otra dinámica, en este momento tenemos mexicanos, colombianos y un joven de Mozambique. wow, Y, y el staff que tenemos somos de 5 países distintos. Entonces hay muchas culturas diferentes y eso es parte de la dinámica de discipular también con diferentes costumbres y expectativas, pero encontramos que las diferentes culturas es algo muy enriquecedor para claro. el discipulado, pero también es un desafío grande porque a veces hay Choque. choques y hay que tratarlos, sí. Pero sí, estamos aquí de enero a julio cada año. En este tiempo de COVID, pues los colombianos cerraron las fronteras y no pueden volver, no hay vuelos ni nada. Entonces decidimos mantener todos aquí en cuarentena y eso nos afecta mucho el deseo de llevarlos afuera para ser discípulos en el contexto de misión. Pero lo que están haciendo es hacer programas, hacer algo de media, o sea, de videos, dramas y todo, y están poniéndolos en la página de web.
en Facebook, en diferentes lugares. Y pues salimos ya 2 veces con despensas A entregar. para gente muy necesitada. Entonces, todavía estamos en cuarentena, pero llegamos en el carro y pasamos la despensa a ellos sin tocarlos y nada más orar por ellos, leer un salmo y salir casi sin salir del carro para mantener la cuarentena. Entonces hay creatividad para hacerlo, sí. Muy bien, Trevor, pues. Tenemos, dime. Nada más tenemos un grupo nuevo de staff aquí que estamos muy animados para seguir adelante por muchos años con ellos. Amén, amén. Oye, ¿cuál es la comida preferida de Trevor? De tantas comidas que conoces y de tantas comidas que se hacen ahí en Centro Mateo, pero tienes que inclinarte por la mexicana, ¿eh? Pero te lo tengo que preguntar. No te quiero obligar, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿La colombiana, la mexicana, la canadiense? No, pues no puedo mentir, entonces tengo que decir que la variedad y los sabores de la comida en México es mejor que nada. Es única, muy bien, Trevor. Entonces, sí, pero cuando volvemos a Colombia, la primera cosa que quiero comer son empanadas, ajiaco, cosas así. Y pues siempre hay favoritos en Canadá también, pero disfrutamos mucho la comida aquí en México. Una última pregunta de Diana Medina. Dice, hola pastor, buen día, saludos desde México. ¿Qué consejo le daría a un matrimonio joven que tiene una convicción de servir a Dios conforme a su voluntad? ¿Qué consejo le darías a un matrimonio joven que quiere servir a Cristo? Pues cuando estamos pensando en hacer discípulos, el tema de hoy, yo siempre animo a los esposos a pensar en su propia esposa como discípulo y hacer todo lo posible para hacer discípulos de tu propia familia. Cuando vienen los hijos, ya son tu prioridad para ser discípulos, no solo ayudarles a crecer en Dios, sino que lleguen a entender qué es un discípulo y que sean discípulos, que hacen discípulos y que siga la cadena creciendo. Muchas veces cuando pensamos en un ministerio como pareja, estamos pensando en algo afuera, pero el primer lugar para mí es en la casa, tanto como esposos y luego con los hijos. Eso sería para mí el mejor consejo, porque muchas veces olvidamos a mirar a las personas más queridas como nuestros discípulos también. Y una cosa que es importante señalar, los hijos de Trevor, los 3 hijos que tuvo Trevor, los 3 están en el Señor. Eso se puede dar por sentado, pero una persona, un matrimonio que se ha dedicado a formar otros, no hubiera sido de buen testimonio que sus hijos no hubieran llegado o estuvieran en esa línea. Y porque como dices, nuestra prioridad son los nuestros primero. Y hay que ser Sí. ejemplos, así como dices, yo tengo que ser ejemplo, de acuerdo a mi actuar es lo que permito en los que me están viendo. Eso que es fuertísimo, me quedé con eso. Me quedé con eso, Trevor. Pues Trevor, normalmente siempre terminamos de esta manera, que el invitado, el entrevistado, así del tema que hemos tratado, ore por nosotros. Y así como has tenido esa pasión por buscar los caminos del Señor, por estar ese 75% con gente afuera, con tus discípulos, y esa manera de seguir la voz de Dios, que ores por nosotros y nos bendigas en ese sentido, con ese sentido, y también que nos transmitas todo lo que Dios ha puesto en tu corazón y que nos lo ministres, vamos. Ora por nosotros, Trevor, te lo pedimos, por favor. Con mucho gusto, oramos. Padre nuestro, qué privilegio es estar en tu familia.
y a través de eso podemos ver tantas personas en diferentes lugares como Rodrigo y Paula. Señor, bendícelos en Asturias, en ese lugar donde están siendo sal y luz para ti, que pueden escuchar tu voz detrás de ellos diciendo, esto es el camino, sígame. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado a cada uno de tener relaciones, amistades, donde podemos compartir tus buenas noticias, donde podemos llegar a escoger algunos para ser discípulos. Te pido una cosa especial para Rodrigo, para Paula, para todos allá que pueden ver los que tú estás poniendo en su camino para poder escogerlos como gente escogida de ti, Señor, pero también para llevarlos a otro nivel en su conocimiento, en su discipulado y para poder enseñarles y mostrarles cómo hacer discípulos también. Señor, has dado desde casi tu último tiempo aquí en la tierra para salir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces te pido que seas tú llevándolo a cabo con ellos allá en España, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, gracias, Trevor. Me la pasé increíble. Sentí que tengo tantas cosas que preguntarte, de muchas cosas que hablar, que sentí que el tiempo era nada. Te agradezco tu tiempo, sé que estás muy liado con muchas cosas, pero te agradezco que nos hayas dado unos minutillos. Hay muchos saludos que te están diciendo, agradecen por tu vida, te mandan bendiciones. Y bueno, esto se queda en Facebook. Si después quieres leerlos y comentarles, bueno, hombre, no tienes ningún problema, puedes hacerlo, Trevor. Te agradecemos, Trevor, y pues nada, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bendiciones y fue un privilegio. Te amo mucho. Igual, Trevor. Bendiciones. Chao, chao. Wow, pues hoy aprendimos, escuchamos, nos ministró. A mí los comentarios de Trevor me llegaron. Hay que ser intencionales, hay que ser discípulos. Para ser discípulos es que nosotros tenemos que estar haciendo discípulos y el que seamos ejemplo, que la gente vea a Cristo en nosotros, porque nosotros estamos siguiendo a Cristo, porque estamos siendo imitadores de Cristo, es muy importante. Así es que es un testimonio que nos invita a reflexionar y yo les invito a que continúen haciéndolo. Nos vemos mañana, misma hora, 7, es último día de la semana y tenemos otro del otro lado del mundo. Así es que no se lo pierdan, hagan sus comentarios, compartan esto. Invito a todos los entrevistados que vean y lean ellos mismos los mensajes. Así es que si ustedes quieren dar un mensaje de ánimo, una oración, una bendición o un comentario a Trevor, bajo esta publicación pueden hacerlo y seguramente Trevor, cuando tenga un tiempecín, lo contestará. Bueno, nos vemos mañana. Dios les bendiga. Chao, chao.